¿Cuánto es? Cuando la pese te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Bueno, dale, ya te digo. 289. 379. El economista callejero. Buenas tardes, audiencia. Quien les habla es la Clara Bandera. Tiene el gusto de presentarles una nueva edición del Economista Callejero. Hoy en este estudio un poco raro porque el clima y el frío y bueno, estas cosas de estos meses del año nos ha privado hoy de la compañía de Néstor Grajales, que nos ha pedido licencia médica entre comillas, y Laurita, que también está también digamos un poco fuera de servicio por unos días por una queja, digamos, de salud. Pero bueno, hoy me acompañan en este estudio nuestro querido amigo Henry Tejera con los temas de tecnología y seguridad informática, nuestro querido amigo Ricardo Esclavi con los temas de turismo y otras hierbas, porque también ahora con cosas que él habla. Primero voy a hierbas porque además trae el mate acá al estudio. Hay que darle la hierba, hay que sí, tomar mate. Revisamos una hierba que nos sponsoriza. Pero además además se está metiendo cada vez más en algunos temas que salen de turismo y se está enamorando de otros temitas que los van involucrando cada vez más en otras áreas. Así que bueno, es interesante. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo que tiene que ver con un tema que afecta a todo el mundo, que es el mundo inmobiliario. Hoy vamos a hablar con Wilder Ananikian, que ha sido, primero es un empresario inmobiliario de muchos años, de una prestigiosa grifa inmobiliaria de Montevideo, de la zona él está ubicado en la zona de Punta Carretas, pero ha tenido una incidencia comercial en varios lugares del país. Un hombre que ha tenido también ha sido presidente de la Cámara Inmobiliaria, entre otros cargos ejecutivos del mundo inmobiliario, y además ha viajado muchísimo a conocer el planeta inmobiliario, que es vasto y rico, con quien uno puede conocer en ese mundo, en ese planeta inmobiliario, puede conocer los movimientos que tienen que ver con la economía, con lo social, con lo político. Es decir, el inmobiliario es un termómetro de la realidad absolutamente fiel a lo que está ocurriendo. Es decir, uno se equivoca poco cuando mira con detalle y sabe leer el mundo inmobiliario. Wilder, ¿estás por allí? Sí, Heraclio, bueno, muy generoso con tu apreciación sobre mi persona, mis actividades y mi empresa. No, merecido. No, antes que nada, un saludo para tu audiencia y a los que están medio cluecos, que se mejore con estos fríos. Y me encanta estar en este programa, me encanta el nombre también, me encanta ese nombre, me gusta mucho el economista callejero. Así que bueno, Heraclio es un amigo de larga data y con mucho gusto estoy a la orden si puedo ayudar a abrir un poco la luz en el camino o dar alguna sugerencia, con mucho gusto. Bueno, sí, vas a ayudar, Wilder, porque es un hombre experiente. Quienes no lo conocen, es un hombre que tiene una perspectiva del mundo inmobiliario bastante acerada, hace una lectura muy fina de la realidad. Y precisamente habida cuenta de que empezó un nuevo gobierno, hay un nuevo escenario económico, el mundo está en guerra, ha generado un espacio psicológico bastante incierto. ¿Cómo se ve hoy el momento inmobiliario del Uruguay en estos días, Wilder? Contanos. A ver, ¿por dónde vamos a empezar? Por el principio, dijera aquel, ¿no? Sí. Bueno, nosotros venimos de muy buenos años, pandemia mediante,
Sí. Uruguay fue, como sabemos, el único país que no tuvo restricciones, o sea, hubo libertad responsable. No tuvimos prohibición de cerrar las inmobiliarias ni el sector de la construcción. Si recuerdan, esto fue en marzo, y en Semana Santa o turismo, ¿cómo se le dice? En Semana Santa de turismo hay otro nombre. Criolla y de Paysandú y todo eso. Criolla, que cuando es la licencia de la construcción, luego de la licencia de la construcción, que estaba parada totalmente por la pandemia, arrancó el sector de construcción. O sea, fue el primer motor que arrancó a tener actividad en la pandemia. Y nunca paró. Nosotros, porque en aquel momento estábamos en la Cámara Inmobiliaria presidiendo, conjuntamente con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, habíamos pedido a todos los candidatos varias cosas para el sector, y sobre todo en el tema vivienda promovida, ¿no? Sí. Vivienda promovida, que había sido muy castigado, se votó en el 2011 por unanimidad. Les recuerdo que la vivienda promovida es algo que es bueno para el comprador, es bueno para el promotor, y es bueno para el país, y es bueno para el inversor. O sea, las cuatro. ¿Por qué? Porque saca la vivienda promovida, que antes era vivienda de interés social, al principio fue llamada así, sí. Después por un tema de costo se le cambió el nombre, ¿no? Porque los costos son bastante altos, ¿no? Entonces, allí, ¿qué hace la vivienda promovida? Exonera el ITP, que es el impuesto a las transmisiones patrimoniales, a ambas partes en la primera venta. ¿De acuerdo? Sí. Exonera el IVA al precio de compra, exonera el impuesto al patrimonio por 10 años, y también exonera al impuesto al IRPF por 10 años, que es el 10.5 o el 12%, según quien lo administre, de un alquiler. Eso empezó a dinamizar el mercado, 2012, 2013, hasta 2014, en zonas que prácticamente no se construía. ¿De acuerdo? En el centro, por ejemplo, en la Blaqueada, en el Cordón, en el interior. Y cuando empezó a tomar impulso, el gobierno de la época sacó un decreto en el cual el 25% de esas viviendas tenían que estar topiadas, o sea, tenían un precio de venta. O sea, si hacías un edificio de 20 departamentos, 5 estaban topiadas con un precio de venta. Eso hizo que se desmotivaran los promotores, siguieran con lo que tenían ya pronto y para hacer, las tierras compradas, y en el 2017 otro decreto topea el 25% de los alquileres. Les cuento toda esta historia un poco porque es un panorama que venía en declive, porque en realidad había levantado y estaba dando mucho trabajo en la construcción y toda la gente que trabaja alrededor, barracas, hierro, en fin. Y en el 2020, cuando asume el presidente de la calle Pou, nosotros le habíamos pedido a todos, pero ahí sí, cuando ya era presidente electo, tuvimos una reunión con él y le pedimos 3 cosas: que sacara los monoambientes, o sea, que agregara la tipología monoambiente que no estaba prevista, y que sacara los 2 topes al tema inmobiliario, a la vivienda de interés social o vivienda promovida. Y además que agregara, que bajara el régimen de residencia fiscal en valores fiscal, ilegal. Todo eso lo logramos. La ANB trabajó muchísimo en el Ministerio de Vivienda y ustedes habrán visto todas las obras que hay en todo el país, ¿no? O sea, Montevideo tiene un porcentaje altísimo, casi un 70%, Calderón tiene un 20%, y después el resto se reparte por todo el interior del país. Hoy hay casi más de 70.000 puestos de trabajo en la construcción directos en blanco y otro tanto alrededor. O sea, claro, eso fue algo muy importante para la construcción. ¿Qué es lo que vemos con el mercado? ¿Qué es lo que pasó? El año pasado, lo que tenemos más de 3 décadas en este negocio, hemos sufrido los años electorales. Pero en los últimos 2 no lo habíamos sufrido. Nunca había rozado el tema electoral en el sector inmobiliario. El año pasado sí fue un año de pocas transacciones, muy complicado, cuando sabíamos que los que llegaban al poder ya habían estado, o sea, había alternancia en el poder en Uruguay.
Pero bueno, el efecto Argentina, también los argentinos empezaron a creer en su gobierno, empezaron a no traer tanto y a empezar a hacer cosas allá. Y llegamos a este año, en el mes de marzo, que arrancamos con el nuevo gobierno, con algunas, lo que se escucha y lo que se lee no es a veces lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Claro. Pero sí te voy a decir el acto y tu audiencia que el clima de negocios es bueno. O sea, arrancó muy bien el año, se entraron muchísimos proyectos antes de febrero, se aprobaron en la LB históricamente, hay millones de metros cuadrados para construir, con una vacancia impresionante de vivienda que hay, y hay alguna sombra de lo que se está escuchando que se puede plantear. Por ejemplo, 2 o 3 temas. Hay uno que es el de la vivienda promovida, que estoy diciendo, Sí. que los promotores, en el afán de vender y de colocar su producto, le van poniendo de su bolsillo, arriesgando, van poniéndole amenities, ¿no? Entonces hoy puedes comprar un edificio de vivienda promovida que tiene piscina, que tiene gimnasio, que tiene un salón de usos múltiples, que tiene juegos para niños, ¿no? A la escala de ese edificio, ¿de acuerdo? Claro. Bueno, eso parece que de alguna manera el gobierno no lo está viendo bien y quiere grabar esa parte, aparentemente, de lo que le están ofreciendo al consumidor final. Esa es una de las cosas. La otra es lo que se aprobó en la LUC hace 5 años, ¿no? 5 años, sí. Que fue que dentro de un negocio inmobiliario, por un tema de la Secretaría Nacional Antilavado, nosotros somos todos sujetos obligados y hacemos la debida diligencia, el origen de los fondos, tú sabes de eso. Sí. Y hoy el efectivo que puede haber dentro de la transacción inmobiliaria puede estar en el entorno, está en UI, pero está en el entorno de $130.000 aproximadamente. Y eso ha hecho que se haga mucha transacción, porque mucha gente tenía dinero en el colchón, en fin, todo lo que sabemos. Sí, sí. Hoy lo que he escuchado es que lo quieren bajar a Exacto. a 20.000 o a 40.000, hay varias versiones. Exacto. Eso es la segunda. Después se ha luchado mucho y no se pudo lograr que en la tipología de 2 dormitorios hubiera un segundo baño chico, que tampoco se ha logrado, no lo están considerando en este momento. Para la vivienda promovida, digamos, ¿no? Siempre estoy hablando de vivienda promovida, ¿no? Correcto. Pero lo del ingreso del dinero en efectivo es para todas las transacciones, no es para solamente la vivienda promovida. Perfecto. ¿Okay? Perfecto. Y después ahí hay algo que leí esta mañana o ayer, no recuerdo, que la ministra de Vivienda quiere reactivar un tema que los propietarios que tienen viviendas vacías los arrienden y que el ministerio les pagaría la reforma. No lo tengo muy claro cómo está todavía eso, cómo se está implementando. Sí, y diría que además cobra popularidad en algunos países, como en España, como en Canadá y otros más, como forma de regular la vivienda y la falta de vivienda, ¿no? Que tiene que ver más con otra cosa que con un problema de regulación normativa, ¿no? Claro, la falta de vivienda, a ver, ¿por qué no accede la gente a la vivienda? Por los costos, tenemos un costo de construcción muy alto, o sea, la mitad de el costo de construcción puede ser $600, $700, pero el otro resto se lo llevan las leyes sociales, ¿no? O sea, ahí ha trabajado, el sindicato ha trabajado muy bien, tienen toda la reglamentación, tienen todas las normas de seguridad, en fin, pero estamos muy altos nosotros en Sudamérica, digo, si comparamos, creo que hoy es el país más caro de construcción en toda Sudamérica. ¿Por qué no acceden? Porque primero que los valores son altos, segundo, el crédito hipotecario, si bien ha bajado mucho, si ha bajado el índice, ¿no? O sea, estamos entre un 4 o 5% unidad indexada, que es la medida que se toma para tomar un crédito hipotecario. Nos olvidamos de los pesos y los dólares, ¿no? Y el punto es que puedan pagar haciendo un ahorro previo de un 10, un 15% de lo que vale una propiedad. Estoy hablando, un dormitorio en vivienda propiedad vale entre $110 y $140.000. Si hay un ahorro previo entre $15 y $20.000, después pueden pagar una cuota a 20 años, como si fuera un alquiler, y lo van comprando. Y no tienen descalce como hubo con la unidad reajustable, o como hubo con los colgamentos, como hubo con el dólar en su momento, ¿no? Entonces, hacer un programa
tratar de buscarle un programa para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda, que es el gran tema. Claro. Los jóvenes siempre se van a alquilar cuando se van de... Hoy el Uruguay y Montevideo sobre todo ha cambiado mucho, y tal vez lo vean también en el interior, pero la gente hace 35 años no se mudaba. Hoy los departamentos grandes son los más pesados para vender, porque los jóvenes se van de su casa a vivir a 25 o 30 metros cuadrados, ¿no? ¿Hubo algún cambio con la pandemia en este punto? Porque digo, la pandemia cambió mucha cosa, entre otras el mundillo inmobiliario, por supuesto. Pero en el caso de las viviendas, digamos, más pequeñas, los monoambientes, que es un tema que siempre interesa a mucha gente, y como tú bien decías, fue incluido en estas ampliaciones de los alcances de la ley de la LUC, la LUC fue, o bueno, los alcances de las modificaciones que hizo el gobierno anterior sobre el tema pregunto esto, en este momento, el cambio que se nota, ¿hay, digamos, residuo de la pandemia en el mercado inmobiliario o ya es algo que se despejó totalmente? Porque en algunos sectores sí existe aún todavía un cierto rezago o algún residuo de la incidencia que tuvo la pandemia como problema. En el caso inmobiliario, ¿es así o...? Bueno, dos cosas. Una, las tipologías que hoy se están construyendo, se cambió la matriz de la tipología. O sea, para que tengas una idea, de un edificio normal, donde hay 3 tipologías, a veces no aparece el de 3 dormitorios, ¿de acuerdo? Aparece el mono 1 y 2, que es lo que se vende. Cuando se hace algo de 3 dormitorios, de repente te voy a decir, el monoambiente es el 40% del edificio, el 40% de las unidades. El 1 es esta es más o menos la ecuación de cómo se divide hoy las tipologías. ¿Qué cambió? Cambió que se le agrega de repente un espacio para home office, pero el Uruguay, viste que no cambió mucho en ese sentido. Bueno, es otro tema interesante, ver qué pasó con las oficinas también, ¿no? El mercado de las oficinas, ¿qué pasó? Las oficinas han repuntado nuevamente, todos pasamos, yo tuve 2 meses cerrado en la oficina y trabajando remoto, todos lo recordamos. Claro. ¿Qué pasó? Vino tecnología que de repente estaba viniendo este año, en el 2025, pero la tuvimos en el 2020. Hicimos muchos cursos, hicimos mucho Zoom y muchos comparables de cosas que hacían la gente, los colegas del exterior, y nos sirvió muchísimo a todos, ¿no? Hoy entras a cualquier página web y ves un video de la propiedad. Primero empezamos con las fotos, después con los videos, o sea, cada vez se avanza más en ese sentido. Y se llegaron a hacer negocios por la web, ¿no? Directamente, sin visitar la propiedad. Entonces, ¿qué se había agregado? Se agregó en algún lugar, y todavía se sigue poniendo, un lugarcito para home office, porque hay gente que se quedó trabajando, no es el porcentaje más alto, ¿no? O sea, Uruguay volvió a la presencialidad, ¿no? Si bien era deficiente en su momento, pero los uruguayos son muy de ir al lugar de trabajo. Ahora sí, te digo que han aparecido figuras como las de Cowork, Sinergia y todo eso, que están a un paso más adelante, en el cual el chico, la chica, la persona, el profesional que trabaja allí tiene alrededor 20 o 30 trabajando con él, que ahí tienen todos desde un agrimensor, un arquitecto, un escribano, un abogado, un ingeniero, en fin, un diseñador, y están todos en un lugar con costos muy bajos, y a veces puede trabajar de su casa, por supuesto, ¿no? Claro. Y en el caso justamente del trabajo remoto, obviamente que se ha retornado, pero se mantiene, hay una idea de porcentaje, digamos, porque claro, el aspecto del trabajo remoto quitó preocupación por el inmobiliario presencial de las empresas. Ahora, el hecho de que hubiese habido un retorno a la presencialidad, como tú bien decías, ¿se volvió al 100% de antes o todavía queda un residuo de...? Yo creo que sí, sobre todo en la parte de ventas, ¿no? Sí.
Sí. A ver, en la parte de administración, yo tengo gente acá en un área de negocio que tengo esa administración de propiedades, que tengo 1 o 2 personas que hay un día a la semana que trabajan de la casa. Claro. Y que tal vez les rinde más porque no llega gente a la oficina, porque no suena el teléfono. Claro. Pero Uruguay es uno de los países que yo he leído sobre ese tema, en Estados Unidos, en España, en algún sector de Europa, que ha tenido más vuelta a la presencialidad que otros países, incluso en la región, ¿no? Claro. Y una última pregunta, Wilder, porque yo agradezco tu gentil participación y además este programa, el bloque estamos un poco ya, digamos, al cierre de este bloque, pero me gustaría saber en qué ha cambiado, en qué se nota el cambio en cuanto al comercio inmobiliario con respecto a las nuevas tecnologías. Vos decías que se hacen ventas, por ejemplo, sin ver la propiedad, sin ir físicamente a la propiedad. Esa aparición de la inteligencia artificial, de los drones que muestran o los programas, digamos, de computación que muestran digamos en 3D al público los productos inmobiliarios. ¿Cuánto ha aparecido acá? ¿Estamos muy atrasados respecto del mundo o estamos más o menos, siempre, por cierto, tenemos un rezago respecto del mundo, ¿verdad? Pero en ese sentido, pero ha cambiado mucho el negocio y la forma de vender inmobiliaria, digamos, tras la pandemia y tras la incidencia de todos estos, digamos, artilugios tecnológicos. Sí y no. Te voy a decir el sí. No estamos atrasados, estamos con lo último. Estamos con inteligencia artificial, estamos con el chatbot remoto que te contesta, sí, con el sistema Meta, estamos con unas webs súper actualizadas. La gente se enoja mucho si hoy tomamos una seña hace media hora y no la bajamos y la ven mañana publicada, se enoja mucho el cliente, ¿no? Hoy es inmediato, todo es inmediato. Claro. Las consultas hoy, no ahora, pero desde hace mucho tiempo, ahora siempre se mantiene. Yo lo he seguido en el Google Analytics. Cuando entra la gente, los clientes a ver tu página, no puedes creer. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Claro. O sea, es algo que la inmobiliaria está abierta siempre, es 24/7. Que eso antes de pronto no ocurría, ¿verdad? Que eso antes de pronto no ocurría. No, pero mira, hace 3 décadas usamos un fichero a mano que apuntábamos a las propiedades. El cliente venía, se sentaba, me dijo, quiero comprar un departamento, quiero comprar una casa, ¿qué quiere? Pingo, pal. Nosotros guiábamos al cliente con lo que había en venta, lo que se había vendido. Hoy el comprador es súper exigente, sabe más que nosotros, porque recorrió 7, 8, 10, 15 páginas web. Claro. Sabe lo que es un barrio, sabe cuánto está vendiendo fulano, saben más que nosotros. Claro. A ver si me pones. O sea, muy informados, hay que estar muy preparado, por eso el vendedor tiene que saber la parte legal, la parte económica, la parte social, todo lo que vos estabas hablando al inicio de lo que tiene que ser un inmobiliario, ¿no? Porque yo digo siempre que los economistas es la profesión que socialmente sabe más de cómo vive la gente y opinan de todo, ¿no? Como el agrimensor, por ejemplo, sí. El ingeniero agrónomo es una profesión muy preparada. Bueno, el inmobiliario es un psicólogo, ¿no? Entras en la casa de la gente, ves cómo vive, ves dónde se van a vivir, si se van por temas etarios, o porque viene un hijo, porque hay un divorcio, o porque se va el padre a vivir con ellos, la madre, o se van con los suegros, no sé. Son tantas las casuísticas que un negocio siempre es distinto a otro. Claro. Estimado Wilder, bueno, la presencialidad, sí, ahí te voy a decir al final, la presencialidad es, ¿cómo te voy a decir? Puedo vender mucho por internet, pero terminás dándote la mano y mirándote a los ojos. Es un tema de confianza en inmobiliaria. Pasa por la infantería, dijeran algunos, ¿no? Bueno, exacto. La infantería. Exactamente. Estimado Wilder y conocimiento. No, con gusto. Y esperemos que no sea la única aparición en este programa, porque realmente es un tema que nos llegan muchas consultas de la gente que nos mandan interrogantes sobre cuestiones y comentarios del programa, y me pregunta sobre el tema del tema inmobiliario. Es un tema recurrente que yo tengo especial
devoción por Sí, el mismo, sí. así que agradezco Exacto. lo que vos has dicho, y me gustaría que participases en más ocasiones. Estoy hablando con alguien que sabe preguntar y conoce el tema, así que yo estoy a la orden las veces que me convoquen y éxito con el programa. Bueno, gracias por todo, Wilder. Un abrazo, querido. Hablamos con Wilder Ananiquian, director de la inmobiliaria Ananiquian Propiedades, expresidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya en 2 ocasiones y de otros ámbitos internacionales del mundo inmobiliario, y experto empresario del mundo del bien raíz. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y seguimos caminando por la ciudad en este programa de El Economista Callejero. Don Ricardo, Sí. ¿usted sabía que para sus misterios logísticos Habitat creó el Locker Habitat, la solución más fácil y segura para entregar y retirar paquetes sin misterio, en más de 100 locales en todo el país, ahora también en Plaza Italia? Muy bien, la verdad que no sabía que estaba en Plaza Italia y vamos a tener que usarlos si lo precisamos, ¿no? Sin Yo duda generalmente alguna. no he precisado ese tipo de servicios. No, pero Muy son bueno. muy útiles, sobre todo cuando vos tenés que desplazarte por la ciudad y a veces no tenés dónde dejar una locación, digamos, de referencia, ¿no? Es como las viejas casillas de correo o la posta restante, ¿verdad? Es un poco un instituto que siempre es útil tener. Pero si es para dejar un bulto, puede ser como un Sí, un paquete, un documento, Claro. en fin, eso, un bolso. cosas de la ciudad. De la tecnología, de lo que viene mejorando el mundo, y necesitamos estar, digamos, a la altura, y precisamos A la un altura de servicio esa- y tiene que estar. De esas demandas. Entonces, Ricardo, y hoy cuéntame un poquito a ver cómo viene el turismo, el mundo turístico, ¿qué nos mundo trajo hoy para turístico, contarnos? ¿Cómo le puedo decir? Acá lo más importante en invierno es ir a descansar a las termas, vacaciones de invierno, es eso. El Ministerio de Turismo estuvo semanas pasadas haciendo el lanzamiento de Baja un Cambio, venía Termas, ¿viste? Cuando vos estás medio estresado, Sí. precisás las termas. Y parece mentira, vos vas, te metés en las termas, un día nomás que vayas, Gran hincha de las termas. un día que vayas, una hora que estés, cuando la piel se te empieza a quedar cuarteada, bueno, ya es momento de salir porque la grasa corporal ya no soporta más, y después lo que querés es descansar, te sentís bien. Es muy bueno. Bueno, y tenemos en Salto, en Paysandú, tenemos Termas Almirón, Termas de Arapey, Además, usted es una zona de que hay montones de... Termas de Aymán, Oferta Guavillú, bárbara. Salto Grande, bueno, bastante. Sí. La verdad que además, digamos que la gente que va ahí también puede ir a Río Negro, a Artigas, que son los departamentos cercanos, Tacuarembó, que hay diferentes cosas. Claro. Por ejemplo, en Tacuarembó Sí. parece que se viene un mundo jurásico. Opa, ¿y eso? En la parte de Tacuarembó está la ruta de los dinosaurios, que es un lugar donde hay un tesoro
paleontológico escondido en Cuchilla del Ombú y que se empezó a difundir lo que hay ahí. Ya hay una réplica de uno de los animales que habitó esta época, este lugar hace 150 millones de años. En ese entorno hay huellas fósiles con rastros de saurópodos, gigantes herbívoros de cuello largo y andar pesado, también de ornitópodos, herbívoros bípedos, y de terópodos, depredadores bípedos más ágiles y pequeños. Es lo que puede caminar una persona promedio suave. Bueno, todo eso está en la Cuchilla del Ombú, que es ruta 26, kilómetro 262.500, que digamos que es entre Tacuarembó y Melo, a 30 kilómetros de Tacuarembó aproximadamente, lo que eso nos da que si de Montevideo a Tacuarembó hay 440, hay 470 kilómetros para ir a este lugar, que dentro de algún tiempo puede ser el Parque Jurásico Uruguayo. Qué interesante, ¿no? Realmente se abre todo un abanico de propuestas temáticas, ¿no? Hace un tiempo que hubo ese descubrimiento, digamos, y bueno, y a partir de ahí se empezó a explotar eso, y es el uruguayo Mauro Arbiza quien hizo una escultura de un dinosaurio gigante para nuestra vida, para nuestra visión, pero debe ser lo que era un dinosaurio en esa época. Y cerca de ahí, de las termas, pero en Fray Bentos, ya el mes que viene va a haber un campeonato nacional de asadores. El primer campeonato nacional de asadores, el 5 y el 6 de julio. El evento se enmarca en el 10º aniversario de la declaración de Paisaje Cultural Industrial de Fray Bentos como Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. O sea que la gente que le gusta asar se puede meter por ahí en internet y buscar en la Intendencia de Río Negro a ver si se puede postular. ¿Qué fecha es eso, estimado? 5 y 6 de julio. Para el planeta asado. Para el planeta asado. Sí, perfecto. Bueno, eso es lo más interesante que tengo. Y Bueno, yo te quería comentar algo que quedó el otro día medio así, se habló un poquito. Tú sabes que, bueno, este año se cumplen 200 años de la declaratoria de la independencia del año 1825, el 25 de agosto de 1825. Pero entre las fechas menos conocidas, menos nombradas, está la del 14 de junio, que fue cuando se instaló la Asamblea, propiamente, que sería el primer parlamento que tuvo el país, el embrionario país en ese momento, que es la Asamblea que después, el 25 de agosto, declara la independencia, bueno, en fin, que tiene, digamos, el protagonismo en esa jornada del 25 de agosto del año 1825. El 14 de junio, se cumplieron entonces 200 años de la instalación de esa asamblea, y el Museo Histórico de Florida, la Dirección de Turismo de la Intendencia de Florida y animadores y fuerzas vivas vinculadas a los temas de historia. Allá hay un grupo muy interesante de gente vinculada a las historias locales, que recopila hace años ya, cuyo nombre es Identidad, que recopila hace años las historias locales que a veces quedan sueltas en la memoria y en la tradición oral. Bueno, y eso no solamente es propiamente de Florida, sino que es algo que después ya se ha replicado, y ahora ya hay una red, un tejido enorme de grupos así que hacen recolección de historias orales. Bueno, todo este conjunto, este complejo, empezó a trabajar el tema del Bicentenario, y una de las cosas que armó la Intendencia, la Comisión del Bicentenario que armó la Intendencia,
con distintos componentes de la misma, de la ciudad, de la colectividad floridense, fue reconstruir el rancho, en el cual reconstruir una imagen que se tiene del rancho, en el cual se declaró la independencia el 25 de agosto del año 25. En base a un dibujo que se hizo a fines de 1800 sobre datos Exacto. de lo que había sido el rancho, que había sido tirado abajo varios años antes. El rancho cayó en el 1864, cayó en la guerra civil del año que empezó en el año 63, 1863, en una batalla que se produjo en Florida. Ahí el rancho fue incendiado, ¿sí? Que quedó incendiado porque formaba parte del cuadrante de la plaza que se defendía, y bueno, cayó una bomba incendiaria ahí y se incendió el rancho, que era el rancho de Basilio Fernández, que en su momento era incluso social más importante, porque ahí era la pulpería, la primera escuela estuvo ahí, que era pulpería, la casa de Fernández, y en el fondo enseñaba el maestro Murguiondo, enseñaba, los niños además, a fines de año, o a mitad de año y a fines de año, iban a la plaza de enfrente, que en realidad era un descampado, ¿no? Un cuadrante de pasto, donde habían animales y todo eso, y ahí los niños recitaban las cosas que aprendían, porque Murguiondo quería demostrar que el maestro que contrataba la colectividad, la Villa de la Florida, bueno, ahí iban justamente, y en este lugar, en este rancho, que era todas esas cosas a la vez, en el tiempo, se instaló el gobierno provisorio. La asamblea vendría a ser del gobierno provisorio. El gobierno provisorio también estaba físicamente allí, pero en realidad formalmente fue el parlamento, digamos. Por eso se toma como que son los 200 años de la creación del parlamento. De hecho, había un representante de cada pueblo que lo de cada pueblo libre, sí, es decir, que era pueblo que tenía cabildo. Los pueblos libres eran no pueblos liberados de nada, sino eran pueblos que tenían cabildo, una institución que en aquel tiempo era un poco, digamos, la referencia gubernativa. De hecho, cuando se cumplieron 100 años de esto, se creó el Palacio Legislativo, 1925. Bueno, la idea, por lo que hemos sabido, es hacer crecer esto, esto que se armó en un espacio de la asociación, una parcería que hay allá, que es los Patricios del 25, una de las más tradicionales de allá, de Florida. Se armó el rancho, dijiste bien lo del dibujo, de fines de siglo, y luego a partir de ese dibujo un pintor conocido de Florida hizo un cuadro que es el cuadro icónico de este tema, que es que aparece el ranchito y al lado la iglesia, que era donde estaba justamente la Virgencita. La creación de este rancho se va a crear allí. Se creó ya. Sí, pero se va a crear allí también en los próximos meses, según han comentado las autoridades de Florida, una reproducción del templo, del templo religioso. Y la idea sería recrear de alguna manera el pueblito. No se sabe hasta acá. Claro, sí, yo te decía que está creada en la casa porque ya vi fotos. Claro, que es una buena forma también de aprender historia, ¿no? Es decir, si uno ve la historia, digamos, materializada en un ranchito de paja, y donde uno ve la estructura y cómo era el lugar, se hace una idea más clara de cómo eran las cosas en aquellos tiempos. Bueno. Era eso. Y también quiero decir que un 16 de junio, pero de 1837, fue el que se creó el departamento de Tacuarembó. Bueno. Bueno, claro. no, ya habían pasado los dinosaurios, pero... Sí, exacto, exactamente. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD.
19 Motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y llegamos al último bloque de El Economista Callejero en esta edición de lunes. Seguimos caminando por la ciudad en este último bloque y bueno, tenemos con nosotros a quien habitualmente ocupa este segmento del programa, que es Henry Tejera, nuestro buen y querido amigo que se dedica a temas cibernéticos, de informática y etcétera. Y anexos. Hay anexos. Hoy vino con un tema que es bárbaro porque siempre está presente, que es el tema del blockchain, que es algo que es bastante misterioso, pero que cada vez es más recurrente y cada vez más importante en la vida corriente de la gente, y va a hacerlo cada vez más. Es interesante esa lectura de misterioso pero importante, porque es un tema que ha quedado un poquito relegado desde hace unos 2 años en la prensa especializada y en la prensa de mainstream también, por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que ha acaparado todos los titulares. Claro. Pero, sin embargo, el blockchain, o cadena de bloques en español, es una tecnología que llegó para quedarse y que trascendió la moda de lo que fue el movimiento de las criptomonedas, más o menos por el 2020, que tuvo su auge durante la pandemia. Así que hoy vamos a tratar de explicar de forma breve y lo más claro posible qué es la cadena de bloques, por qué es tan importante esta tecnología que tiene la capacidad de revolucionar varias áreas. Pero para hacer la explicación me traje algunos artilugios. A ver. Sé que no es televisión y sé que es radio, así que voy a pedir un poquito de paciencia y iré relatando lo que tengo en mis manos. Tengo una pequeña cadena que tiene eslabones, porque el nombre hace referencia justamente a una cadena de bloques. Los bloques vienen a ser eslabones. Entonces, vamos a imaginar que la cadena lo que hace es guardar datos, persistir datos, porque el blockchain lo que es una estructura de datos, es una base de datos distribuida, en donde cada eslabón de la cadena contiene información. ¿Qué tipo? Después vamos a ver. En principio puede ser varias cosas. Acotada en el espacio, no se puede poner información infinita, pero se puede poner bastante información. Entonces, en este caso vamos a ejemplificar con el uso más corriente, que es el de guardar transacciones que generalmente ocurren con moneda digital, con criptomonedas. Entonces, vamos a imaginar que tenemos un bloque que está independiente a la cadena y le vamos a guardar una transacción. En este caso, una transacción que dice que Ana le pagó $5 a José. Entonces, este bloque tiene esa información. ¿Tiene que ser criptomonedas o puede ser un pago que se hace por vía siempre y cuando sea electrónico? Electrónico, por vía electrónico, por ejemplo, del banco yo pago la UT. Podría llegar a ser, se podría implementar. Sí. Lo importante es recordar que un eslabón contiene información. Ahora, hay otros componentes. Nosotros lo que queremos hacer ahora es unir este eslabón a la cadena, es decir, con los otros eslabones que también a su vez tienen información. Acá entra un concepto muy importante que es lo que se conoce como huella o hash, que es una serie de código alfanumérico, números y letras, que se genera a partir de la información que tiene el eslabón. Eso genera una huella. Pero, y acá viene la genialidad de lo que es blockchain, este eslabón se engancha con el otro y también tiene la información del eslabón con la que se engancha.
tiene la huella del eslabón con la que se enganchó. Y esto, como vamos a ver un poquito más adelante, es fundamental en esta estructura de datos para conservar la información inalterada. Porque acá hay actores externos a esta cadena que se encargan de validar que las transacciones, los datos que se vayan a colocar en esta cadena sean correctos. Entonces, ¿cómo se logra eso? Si yo quiero, por ejemplo, modificar un eslabón, en vez de decir que Ana le pagó 5 pesos, quiero decir que Ana le pagó 10, alterándolo. Lo que va a pasar es que si yo a este eslabón lo modifico, voy a perder la información de la huella con el eslabón que estaba enganchado. Entonces no pasa por el proceso de validación. Y ahí está la importancia de esta estructura. Es decir, que sin validación, en realidad la información no es cierta, no es confiable, no es aceptable. Ahí está el tema. Esto es confianza a través de la tecnología. Por eso se dice que cuando el blockchain se encuentra descentralizado, que no está centralizado, descentralizado, no depende de un banco o un gobierno, porque lo hace la misma comunidad de validadores, claro, que a su vez estos validadores generalmente, y sobre todo en el contexto de las criptomonedas, lo que tienen son incentivos para hacer esta validación, porque las validaciones tienen un costo. La validación se hace a través de unos cálculos matemáticos que verifica la integridad de todos estos datos, básicamente verificar que este eslabón es la huella del anterior y así, de forma simplificada, por ejemplo. Ahora, esto no solo se aplica a las criptomonedas, pero ¿por qué está asociado con las criptomonedas? Esta tecnología tiene su germinación en los años 90, con algunos científicos de la computación que lo empezaron a usar para criptografía, pero realmente cumplió la mayoría de edad, llegó a la madurez en el año 2008 con la publicación del paper de el seudónimo de Satoshi Nakamoto, que en su paper de Bitcoin lo tiene como la tecnología subyacente a Bitcoin para registrar de forma independiente y transparente todas las transacciones que ocurran con Bitcoin. Es decir, si yo, Henry, te pago a ti un Bitcoin, Heraclio, esto va a quedar registrado en uno de los eslabones de esta cadena, que no es único, no vive en solo una computadora, viven millones de computadoras, que tienen una copia exacta cada vez que se valida de estos datos. O sea que si tú, de tu computadora, me envías un Bitcoin, llega a mi computadora, y queda consignado que en tu computadora no está más. Sí, que en mi cuenta no en está tu más. cuenta no Exacto. está más. Y que está en la tuya. Y esa transacción queda registrado, una vez que se valida, se comprueba que es correcta, en el blockchain. Y si está Ricardo y él también en su computadora tiene la cadena del blockchain, va a aparecer esa transacción en su Él va a saber de esa transacción y entre nosotros. Porque perfecto. si tú me querés vender de vuelta eso, si no, ya lo vendiste, no me lo podés vender a mí. No, bueno, esto lo que evita es lo que se conoce como el doble gasto. Que haya un doble gasto, que justamente es el tema de las validaciones que se hace sobre el blockchain. Ahora, esto no se usa solo en criptomonedas. ¿Para qué otra cosa se usa? ¿Qué otra información se puede guardar? Bueno, por ejemplo, votos, sistemas de votos, registros de propiedades, contratos o cualquier tipo de dato digital. Las cadenas de suministro lo usan para hacer un seguimiento del origen de los productos, ya sean alimenticios o farmacéuticos, entre tantos otros usos que se le da a esta tecnología. Te creo, algo que es algo emergente e importante, es el tema del arte. Sí, yo hago correcto. una pintura, lo hago con la tecnología de blockchain. Cuando lo vendo, hasta ahora yo no podía venderlo porque si no, yo lo que hacía era duplicaba lo que tenía en mi computadora, te lo pasaba a vos, me quedaba con una copia yo y vos tenías ahí, bueno, y lo vendía a 10 pesos. Ahora, hoy el mundo del arte digital ha tomado un cuerpo enorme, se venden por millones de dólares algunas obras gracias a la tecnología del blockchain, porque está claro de que el que vende lo pasa al que compra. Exacto. Esa es una de las grandes características que tiene el blockchain. Asegurarte de que la información difícilmente, aunque no es imposible, pueda ser alterada. Hay algo que se conoce como, hablando de alteraciones, el ataque del 51%,
que implica que si alguien eventualmente quisiera modificar uno de estos eslabones, tendría que al menos ser el 51% de los actores que hacen la validación, ponerse todo de acuerdo y decir, vamos a modificar esto porque, bueno, queremos, no sé, robar algo, etcétera. Pero eso tiene un costo muy alto. Generalmente evita justamente el incentivo, dado que es muy caro de hacer, evita que los delincuentes traten de corromper esta cadena de datos. Claro. Sin duda alguna estamos hablando de cosas que han cambiado el mundo de los negocios. Y recién empieza. Hablando de negocios. Hablando de negocios, no se olviden que Habitat ha ofrecido al público un nuevo servicio que es el de los Locker Habitat. Una solución fácil y segura donde se puede entregar paquetes y retirar en más de 100 locales de todo el país. Ahora también en Plaza Italia. Un servicio que hay que tener presente y hay que tenerlo presente. Es más, ahora tengo que ir a pagar a Habitat unas cuentas, así que bueno, pregunta por los lockers. Bueno, y se nos fue la hora prácticamente. Vamos a aprovechar para saludar a nuestros compañeros que están en sus casas reponiéndose. Sí, golpeados por temitas de salud. Y gracias a la audiencia, gracias a los que nos acompañaron hoy. Bien, saludos a Patricia que nos está escuchando desde Ciudad de la Costa. Saludos Patricia, Bueno, y a todos quienes nos acompañan todos los lunes. Si Dios quiere, volveremos el lunes que viene una vez más a caminar por la ciudad con el economista callejero.